Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, un caluroso abrazo para todos ustedes quienes se están conectando en esta hora de la mañana en Testigos, quienes nos acompañan a ser precisamente testigos del amor de Dios de tantas personas. En este día quiero invitarlos para que si están en su oficina, si están en su casa, compartan ese testimonio, para que se pongan cómodos y dispongamos también el corazón, para que le abramos a Dios esos oídos, que nos dé oídos de discípulo para poder entonces transformar nuestro corazón y que todo lo que aquí vayamos a escuchar se ancle a nuestro corazón y se siembre allí, podamos dar fruto y un fruto que permanezca. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él nos acompaña desde la ciudad de Medellín, Santiago Felipe. Santi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Joana, buenos días a ti y a todas las personas que nos están viendo. Un saludo pues muy especial y un abrazo para todos. Gracias a ti por aceptar la invitación que el Señor te hace por nombre propio en este día y bueno, de contarnos pues todo ese caminar, todo ese paso del Señor en tu vida. Entonces, ¿qué te parece si nos empiezas contando lo que ha hecho el Señor en tu vida y cómo se vale de una fecha de cumpleaños o de un regalo de cumpleaños precisamente para empezar a transformar tu vida? Así es, Joa, pues digamos así que, bueno, Dios ha estado en mi vida durante siempre, desde siempre, pero yo no lo había percibido así como tan patente hasta que tenía 19 años y me hacen una invitación a un retiro espiritual en La Ceja, Antioquia. Cuando me invitan a este retiro, fue un regalo de cumpleaños, el esposo de mi hermana me hizo este obsequio porque, porque yo antes había ido, yo soy comunicador social, entonces cuando yo estaba haciendo mi carrera, hice un trabajo de campo y uno de los trabajos de campo lo hice en el seminario y él trabaja en el seminario. Los chicos del seminario le dijeron, ¿por qué no invitas a tu cuñado a un retiro? Y entonces, bueno, él me invitó. Esas fueron como las razones por las cuales llegó al retiro, humanamente hablando, ¿cierto? Pero fue mi primer retiro real, fue mi primer retiro real. Cuando él me da este regalo, me lo da tiempo antes, y la fecha en la que empezaba el retiro era justo la fecha de mi cumpleaños. Iniciaba el sábado 13 de octubre, yo cumplo años el 13 de octubre, ese día era el que iniciaba el retiro, y pues bueno, yo no era renuente a las cosas de Dios, nací en una familia católica, digamos, de tradición, más no como practicante por convicción. Pero ciertamente, pues yo no, o sea, no tenía como un contacto tan profundo con las cosas de Dios. Entonces, se llegó el momento del retiro espiritual, yo tomo la decisión de irme. Yo estaba dudoso porque era el mismo día del cumpleaños, no me imaginaba como en un cumpleaños, en un retiro. Me voy para ese retiro, me voy muy trasnochadito porque al otro día había estado celebrando, de fiesta, bailando y todo esto. Entonces, pues me voy trasnochadísimo para el retiro. Y cuando llego allí, pues me sorprendo porque era un retiro hecho para jóvenes, todos adolescentes, 150 jóvenes. Yo nunca había visto tantos jóvenes y menos en pos de Dios, de un retiro. Pues para mí todo eso era nuevo. Yo me quería devolver. Yo vivo en la ciudad de Medellín, en esa época vivía en la ciudad de Medellín, entonces me quería regresar. De Medellín a La Ceja hay más o menos una hora, y yo dije, no, yo me devuelvo porque yo no me sentía como tan bien. Yo veía pura gente desconocida, un retiro espiritual, entonces como que... Pero me acuerdo que le pregunto a un seminarista, le digo,
¿cuándo vuelve a bajar bus o buseta, bueno, o taxi para Medellín? Entonces él me dice, no, hasta mañana no vuelve a bajar, pero mentiras. Pues yo ya luego me di cuenta que cada hora bajaba del bar, del centro del pueblo, diferentes medios de transporte, pero claro, él ya sabía cómo era esto y como que ya sabía que el señor ahí, mejor dicho, tenía lo suyo. Entonces, me quedo en el retiro espiritual, todo el día me llamaron, todo el día era feliz cumpleaños, tal cosa, tal otra, yo me salía, contestaba, entraba, yo me la pasé como disperso el día, pero en la noche nos dividieron en pequeños grupos, en grupos más o menos de 15 personas, con un seminarista, y era una oración de fusión de espíritu. Este retiro era dirigido por seminaristas con un estilo carismático, de oración así carismático, entonces es muy común hacer como una oración especial de Espíritu Santo, de fusión de Espíritu Santo. Y entonces estábamos allí los 15 jóvenes y empieza a hacer la oración este seminarista invocando al Espíritu Santo por nosotros. Yo me acuerdo que yo cerré los ojos, eso era como un tarde nochecita de ese mismo 13 de octubre, yo cerré los ojos, me concentré, todo esto. Cuando empieza el seminarista a orar, y yo empiezo a sentir como un taco en la garganta, como una cosa, como unas ganas de llorar, pero no sabía por qué, no tenía razón, no era que estuviera pensando, imaginándome algo, no, nada de eso. Simplemente yo quería llorar. Entonces, el seminarista llegó, yo no estaba llorando, pero tenía muchas ganas de llorar. El seminarista llegó, puso la mano sobre mi hombro y me dijo, tú no estás solo, tu padre está contigo. Tú no estás solo, tu padre está contigo. Cuando hace eso, yo rompo en llanto, ya si no me pude contener, rompo en llanto. Tengo que decirles algo, para mí esas palabras en el momento no significaron algo, simplemente como que me sentí tan personal, que fue tan personal y como que ese fue el empujón para llorar, pero en el momento no significaron algo, pero luego, claro, iban a ser la clave de todo mi proceso espiritual. Sandy, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el 2007. Eso fue en el 2007. 2007. Bueno, y entonces, después de este retiro espiritual donde pues Dios empieza a hacer algo, pero que para ti no significaba mucho, ¿qué empieza a hacer el Señor? Tengo entendido que te empieza a regalar pues muchos frutos. Uno de ellos fue, por ejemplo, la radicalidad en tu proceso de conversión. O para ti, ¿qué empieza a hacer el Señor? ¿Cómo fue llevando ese proceso? Sí, pues como tú lo dices, Joa, fue todo un proceso, porque cuando yo llego a este retiro espiritual, yo venía con mi vida un poco lastimada, o sea, yo venía con depresión, pero en mi casa, o sea, no fue una depresión diagnosticada, en mi casa apenas se empezaron a dar cuenta que yo tenía depresión por esos días que fui al retiro. Mi cuñado no me invitó al retiro porque lo supiera, o sea, era algo como que yo mantuve muy guardado, muy en secreto, lo viví en silencio, pero me di cuenta que era una depresión justo en este retiro espiritual, porque ahí hablaban sobre la felicidad, sobre la plenitud, y yo me di cuenta que no estaba siendo feliz. Entonces, de las primeras cosas que Dios hace es darme conciencia. O sea, a mí me da conciencia de que hay una depresión, conciencia de que algo está pasando, de que mi vida no puede funcionar así, conciencia de que existe, o sea, de que Él existe más real. Porque es que yo no es que nunca, a ver, yo siempre supe que Dios existía, pero es que en este retiro fue como que existe y llegó directamente a mí y me habló directamente a mí y fue personal. Entonces, como que fue como más certeza. Yo salgo de este retiro espiritual muy movido porque ahí empiezan unos recuerdos también muy fuertes sobre mi paternidad, que yo no conocía a mi papá, entonces empiezan esos recuerdos así dolorosos en ese retiro. Entonces yo también salgo con eso en la cabeza. De ahí se viene una avalancha de cosas, porque eso fue en octubre, fue el día de mi cumpleaños. Para mí ese fue como el primer paso, un regalo especial, que ese día de mi cumpleaños el Señor me haya dado ese retiro, esa oración, me haya dicho que no estoy solo, que mi Padre está conmigo, me haya abierto conciencia de que
estaba en una depresión, pero también de la ausencia de mi papá, etcétera. Y para, pues, como para poderles acortar y seguirles contando en la línea de tiempo, de ese octubre a enero, resulta que yo en diciembre, después de ese octubre, en diciembre, tuve como una decaída muy fuerte en la depresión. O sea, yo salí de ese retiro como que sí, todo se puede, todo es posible, pero ya luego vuelve otra vez a bajar el ánimo. Y a mí nadie me invitó a procesos. O sea, yo salgo de ese retiro y yo salí y ya, chévere. En el Pero aire. no, al aire, sí, o sea, no es como que te invitamos a un grupo o haz parte de la renovación carismática, no, o sea, nada. Entonces, pero sí quedé como con los contactos de alguna gente del retiro. Resulta que en diciembre ya estaba otra vez esa depresión ahí latente, fuerte. Ese diciembre me la pasaba, quería dormir mucho, como muy desanimado. Y me acuerdo que una chica que conocí en el retiro me había hablado sobre un congreso que iban a hacer en Cartagena de jóvenes, de la renovación. La cosa se quedó así cuando ya en enero la chica llega y me dice, mira, yo te voy a dar un cupo que era de mi hermana no va a ir para que te vayas para el congreso. Entonces yo no quería, pues yo estaba mal y yo no, es que yo no quiero ir. Y me dijo, yo no sé, ya, yo le había dado como la dirección ahí y me dijo, yo hoy paso, te dejo todo ahí, ya todo está pago y ya tú miras si lo tomas o lo dejas. Y lo dejó en la portería de la unidad donde vivía. Y entonces, pues bueno, tomo la decisión de irme para Cartagena. Me voy así como muy desalentado. 4 días de congreso, no se me olvida, en el Coliseo del Colegio La Presentación de Cartagena. Llegamos allá, bueno, todos los carismáticos, baile, cante, la cosa, y yo como que sí, como que no, para no alargarles más así, digo no alargarles porque hay muchos detalles que me encantaría contarles, pero que sé que no nos da el tiempo. El 4.º día de ese congreso estaba un sacerdote de acá de Medellín que lo recuerdo mucho desde este momento, el padre Camilo Arbeláez, estaba orando el último día en la Eucaristía final, esa era la Eucaristía de cierre, estaba orando y yo me acuerdo que en medio de la oración yo experimenté algo que nunca más lo volví a experimentar y es lo que llaman un descanso en el espíritu. O sea, yo me desmayé mientras él estaba haciendo esa oración, pero quedé consciente de lo que pasaba, del sonido del coliseo, todo, pero mi cuerpo estaba totalmente ido. Y yo me acuerdo que yo sentía la lengua entumecida y yo quería decirle a Jesús, te acepto en mi vida, pero intentaba decírselo y no me daba, o sea, era como que... Y empecé a llorar porque no era capaz de decirle que lo aceptaba. Hasta que ya se me desentumeció la lengua y le dije, te acepto en mi vida, te recibo, te abrazo. Fue un momento muy lindo, de mucha catarsis. Yo me acuerdo que ya me desperté, me preguntaban los jóvenes que estaban al lado mío, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Tal cosa, tal otra. Y yo les decía, no, yo siento demasiada paz. O sea, yo en ese momento decía, si alguien llega, me pega un puño, me muero hoy, o sea, yo estoy en otra dimensión, ya, no importa. Entonces, estaba tan feliz, tan pleno, y ese fue el segundo episodio, así como bien importante dentro del proceso con Dios, aceptarlo en ese congreso en Cartagena. Después de ese congreso, todo iba muy bien, pero la gasolina también se iba acabando, todavía no estaba en ninguna comunidad. Sí empecé a ir a Eucaristía diario porque yo decía, si estas cosas son de Dios, Dios está en la misa, pues yo voy a ir a misa. Esa fue como mi razonamiento. Y empecé a ir a misa. Habían días que no me gustaba, que no entendía el evangelio, otros días que el sacerdote que celebraba me parecía como que aburrido, otros días como que no, pero yo iba porque yo decía, no, yo necesito más de esto que he estado recibiendo. Entonces ahí empecé a ir a Eucaristía diario y la Eucaristía empezó como a sostenerme. Ahí va el proceso, la depresión todavía estaba, a veces iba, a veces venía. En la universidad yo no le contaba a nadie que iba a la Eucaristía diario porque me daba pues como pena contarlo, pero se volvió pues un hábito de vida. Y hasta ese momento iba así mi proceso, eso estamos hablando que fue entre el 2007 y el 2008. Bueno, y entonces cuando empieza ya a afinar el Señor, pues todo esto en tu vida, empiezas a ir a la Eucaristía diaria,
Hay algo que es muy hermoso en tu testimonio y pues detrás de cámaras me compartías cómo el Señor hizo un proceso contigo a través del vientre materno, cómo el Señor te fue llevando para sanar desde las raíces, no solamente desde lo que nosotros creemos conocer, no solamente desde lo que nosotros creemos sentir, sino solamente desde lo que el Señor conoce que hay en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo fue eso, Santi? Sí, ese proceso de sanación interior, bueno, ya había empezado en ese retiro. En el Ujú. retiro que les cuento empezó con esa frase de no estás solo, tu padre está contigo. Afloraron un montón de recuerdos de la ausencia de mi papá que eran demasiado dolorosos para mí. Ya luego en el Congreso ese tema no se tocó. El tema del Congreso para mí fue más como aceptar a Jesús en mi vida. Y, y después de eso, pues a mí me hacen una invitación, justamente el padre Carlos Yepes. Esta historia sí la quiero contar acá aprovechando que estamos en casa donde el padre Carlos hace parte de todo esto, de todo este medio de comunicación. Y es muy particular la experiencia que tengo, porque miren, yo ya había vivido esto que les cuento. Yo voy un día a la gobernación de Antioquia porque, bueno, tenía que ayudarle a mi mamá con unas diligencias, ir hasta la gobernación. Llego a la gobernación, entrego unos papeles en una taquilla y me dicen que me tocaba esperar para recibir esos papeles como media hora, una hora. Yo digo, pero ¿qué es esto? Me toca quedarme esperando todo este rato y yo ahora ¿qué hago acá en la gobernación? Cuando yo empecé a sentir por allá una musiquita, como unas cancioncitas de Dios, y pues me pareció raro porque pues estaba en la gobernación, en unas oficinas, y voy con el oído siguiendo dónde está la musiquita, y resulta que en la gobernación hay una capilla. Llego yo a esa capilla y estaban empezando la Eucaristía. Entonces ahí estaba el padre Carlos Yepes, pero yo la verdad no conocía quién era el padre Carlos Yepes. Para mí era pues no, un padrecito, estaba celebrando, ahí estaba la música, me siento yo en la banca de atrás, me quedo en la Eucaristía. Ya les había contado que yo ya había empezado a ver a Eucaristía. Ese día yo estaba muy aburrido. Ese día justamente yo me había despertado bajito, pero bajito de ánimo. Entonces me quedo en esa Eucaristía, lloro porque mi lucha era, o sea, yo peleaba con Dios. Yo decía, pero si ya fue un retiro, si ya fue un congreso, entonces tú no existes, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué yo sigo sintiendo este malestar? ¿Por qué yo sigo sintiendo como toda esta situación? Y bueno, y esa era como mi lucha mientras la homilía, mientras todo eso, yo era como hablándole hacia el Señor. Se acaba todo, se acaba la Eucaristía, yo me quedo en la banca de atrás y me quedo así y yo me quedo llorando. Y yo estoy ahí llorando, consternado. Cuando yo siento que me ponen la mano, o sea, yo siento que me ponen la mano acá, como que me abrazan, y era el padre Carlos Yepes, que se fue hasta la última banca, yo no lo vi llegar, se sentó ahí al lado, me puso la mano así y me dijo, Chachito, ¿qué te pasa? Cuando me hace pues esa pregunta, claro, yo mal, le empecé a contar. Hablamos bastantico, yo me acuerdo que hablamos bastantico, le conté pues más o menos así qué era lo que experimentaba, qué era lo que sentía. Él me escuchó y me hizo una invitación y me dijo, mira, yo te voy a invitar a un grupo. Esto queda por Calasanz, yo vivía muy cerquita justamente del grupo que es Yeshua. Esto queda por Calasanz, yo te voy a invitar a un grupo. Y me dijo, mira, si quieres hagamos lo siguiente, dame tu número telefónico, yo te llamo, yo te doy las indicaciones de cómo llegar, o si yo puedo, yo te recojo, te dejo ahí en el grupo y yo sigo. Entonces yo le dije, listo. Le di mi número telefónico y digamos que habíamos quedado el próximo fin de semana o algo así. Y resulta que ese fin de semana yo tenía 2 chips del celular, los intercambié y boté el chip que era el número telefónico que tenía el padre Carlos Yepes. Entonces nunca me pude contactar con él porque ahí estaba el teléfono de él, ahí él tenía mi teléfono allí, entonces quedamos incomunicados. La cosa se quedó así, el padre pues nunca supe qué grupo era, él no me dijo que Yeshua, era un grupo de jóvenes, solo me dijo eso y yo pues no creo que hubiera retenido en ese momento el nombre. Entonces, después de eso, ya estamos hablando que estábamos a mitad de año del 2008 y a mí me da un dengue. Me da dengue, todas las vacaciones de mitad de año de la universidad me la paso en mi casa, enfermo, pero yo era sediento de la Eucaristía. Entonces,
empecé a aprender el radio. Y cuando prendo la radio, empiezo a buscar en el AM a ver si encuentro música de Dios o algo espiritual, y encontré una prédica. Y resulta que esa vocecita de esa prédica, yo decía, esa voz la conozco. Cuando dije, ay, el padre de la gobernación, esa es la voz del padre de la gobernación. Y me pueden creer que buscando en el AM lo primero que encuentro es la emisora de Yeshua y una predicación del padre Carlos Yepes. O sea, estas cosas yo sé que suenan extrañas, pero solo las hace Dios. Y cuando escucho la voz del padre Carlos Yepes, yo no me acordaba cómo se llama, ese es el padrecito de la gobernación. Y entonces lo escucho, la prédica muy buena, me conectó demasiado. Después de la prédica, justo después de la prédica, oigan, sucede de esas cosas que solo arma Dios, y es que hay una cuña radial que apenas se acaba la prédica y dice, te invitamos al grupo de jóvenes, sábado, 6:30 de la tarde, te esperamos, no sé qué. Y yo ahí mismo, pues es que... Lápiz y papel. Lápiz y papel, rápido, escriba la dirección. Pero miren, yo ahora me pongo a pensar y yo digo, esto solo lo hace Dios. Cuando Dios te quiere, te busca, cuando Dios te ama, hace todo lo posible, todo encaja, todo parece armado a la medida. Y entonces anoté el número, después de que me alivié de ese dengue y todo esto, voy, busco la dirección, llego a Yeshua, y así es como llego a la comunidad de la que actualmente hago parte. ¿Por qué les conté toda esta historia? Porque allí en Yeshua es donde empiezo mi proceso de sanación interior desde el vientre materno. ¿Y cómo ocurre, Santi, ese proceso de sanación interior allí, donde dices empieza un proceso? O sea, un proceso ya, pero porque pues les cuento, en este momento ya en la escuela, por ejemplo, lo que hacen es que sí hay un apostolado, o sea, empiezas un retiro y ya entonces continúas en un proceso, no es solamente quedarte en el aire, sino que entonces sigues asistiendo precisamente a los grupos continuamente. Entonces, si es el grupo de profesionales, entonces cada 8 días hay grupo de profesionales, cada vez hay una experiencia desde cero para cada persona que va iniciando en los caminos del Señor, que era precisamente lo que Santiago estaba necesitando y lo que todos necesitamos, o sea, dar un paso y continuar, perseverar e iniciar un proceso. Sí, así es. Yo llego allá, a mí, les voy a confesar, a mí Yeshua al inicio no me llamó tanto la atención. Yo llegué al grupo de jóvenes, me llamaba la atención la música, que era como una banda tocando, y yo nunca había visto eso en la iglesia católica. Me llamaba la atención que había más jóvenes como yo, pero yo no me llamó mucho la atención inicialmente, porque bueno, no sé, cualquier pensamiento adolescente que habré tenido en ese momento, no sé por qué. Y resulta que después, claro, una avalancha de invitaciones en Jesús, ay, que pertenece a una comunidad, ay, que al retiro no sé qué, que al no sé cuántas, que... Y yo a todo le decía que sí, porque yo realmente sí llegué con una necesidad muy grande. A mí desde ese retiro, que les cuento, yo quedé con una sed, con una cosa, y yo quería más y más y más. Entonces a mí todo lo que me invitaban, yo estaba allá. Por esa época habían 2 misioneros que tienen ese carisma de la sanación interior y hacían retiros los domingos, tal cosa, y me invitaron, me dijeron, mira, te vamos a invitar, ahora estamos justo haciendo unos retiros de sanación interior, entonces qué chévere que puedas participar de ellos, mira, son tal día, tal hora. Entonces yo dije, sí, claro, de una yo quiero participar. Resulta que voy al primero. En ese primero me empieza a remover muchas cosas, luego voy al segundo encuentro, por esa temporada habían muchos, y para llegar como al punto exacto, después de esto, yo les estoy hablando que ya había pasado más o menos un año desde mi retiro espiritual. Todo esto sucedió más o menos en un año. Resulta que me invitan a uno de esos encuentros y el misionero que estaba encargado todo el día habló de la ausencia de papá. Es que la ausencia de papá hace esto en la vida de una persona, hace aquello, pero Dios, que es el papá, que no nos deja huérfanos, que no sé qué. Entonces yo estaba tan sensible con el tema, yo estaba pensando, ay, claro, por esto es esto, por esto es aquello, por esto lo otro, por esto. Y ya llega un momento en la oración en donde él dice, listo, vamos a hacer oración por sanación por los papás. Yo estaba por allá al final de ese auditorio, yo me acuerdo que él empieza a orar y dice, acá hay un chico. No, él dice, acá hay personas, vamos a orar. Primero dice, vamos a orar por los papás muertos. Y te vas a despedir de ese papá muerto. Y le vas a decir, papá, ya no perteneces a este mundo, vete.
Y entonces en ese momento yo empiezo a llorar, porque claro, ese era mi caso, yo empiezo a llorar y yo no era capaz de decirle, no perteneces a este mundo, vete, yo no era capaz de decirle eso a mi papá, pues ya fallecido. Y ahí es donde dice el misionero, dice, acá hay un chico que todavía no lo ha dicho. Y dilo, y dilo. Y entonces yo decía, ese soy yo, ese soy yo. Y entonces yo no era capaz y decía, dilo, dilo, hasta que me salió. Pero yo en ese momento estaba tirado en el piso, llorando. ¿Por qué estaba tirado en el piso? Porque para mí era demasiado fuerte, o sea, yo no me podía ni mantener en pie de lo difícil que estaba haciendo ese momento. Yo estaba tirado en el piso en posición fetal, llorando, gritando. Me acuerdo que unos servidores fueron donde mí y otro servidor le dijo, déjalo, déjalo porque Dios está orando. Y yo era ahí grite y grite y llorando, tirado en el piso, y hasta que digo, papá, no perteneces a este mundo, papá, te dejo ir. Y decía, y dile, papá, te amo. Yo nunca le había dicho a mi papá, te amo, porque yo me sentía como con cierta rabia porque él se había ido, porque por la ausencia. Y esa fue la primera vez que le dije, papá, te amo y te dejo ir. Yo estaba en el piso llorando, yo sentía que a mí me estaban desgarrando algo. Fue uno de los momentos más fuertes que he vivido en mi vida espiritual. La sanación duele, la sanación es dolorosa. La sanación ciertamente es dolorosa porque estamos sanando una herida y para sanar esa herida hay que remover muchas cosas que están allí en carne viva. Entonces es muy doloroso. Y en medio de todo eso, después de que yo dije esto, llega un momento en el que pasa por mi mente una imagen, las imágenes de cómo murió mi papá. Mi papá fue asesinado por grupos armados de Colombia cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo. Entonces, todas esas imágenes pasaron por mi mente. Claro, yo estuve en ese momento, pero en el vientre de mi mamá. Entonces, como que no eran imágenes, pues como que, claro, yo tuviera claras, pese a que estuve allí. Y todas esas imágenes pasaron, para mí fueron demasiado impactantes porque Dios, la famosa película que la gente cuenta que Dios te pone, para mí la película que Dios pasó por mi mente en ese momento fue todo el asesinato de mi papá. Para mí fue muy difícil verlo, pero yo sé que Dios me llevó a ese lugar de la mano de Él para yo poder realmente asimilar y entender por qué la depresión. Ese día yo entendí que mi depresión venía desde el vientre materno. Ese día yo entendí que el vacío más grande que había en mi corazón y por eso yo no tenía saciedad con nada. A mí nada me llenaba, aunque tenía una familia hermosa, todo eso era insaciable, era como que nada me llenaba y era el vacío que había dejado mi papá desde el vientre. Desde ahora en punto de ese encuentro que les estoy contando, mi depresión se fue. No volvió la depresión. Yo me acuerdo que eso fue por decir un domingo. Al lunes yo me despierto y yo veo el sol y yo digo, uy, qué hermoso este sol. Veo el cielo y yo digo, qué lindo ese cielo. Yo veo las manos y yo digo, tengo manos. O sea, fue como un redescubrir, una cosa rara. Una cosa rara, yo siempre cuento esta anécdota. Yo me acuerdo que en esa semana yo miraba mis manos y me daba piquitos así. Y era porque yo empecé como a valorar todo, 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 todo. Fue como que me hubieran quitado la venda de la tristeza y me hubieran puesto la venda del milagro que es la vida y el milagro que es Dios. Y entonces así fue que el Señor, en un proceso de más o menos un año, con diferentes acontecimientos que acá los resumo, empezó a hacer un proceso de sanación. Santi, algo que me compartías también era que tú le decías a tu papá, de pronto para que ya vamos cerrando, era que tú le decías a Dios, perdón, que había dejado dejaste a un hijo sin papá, pero Dios te respondió a ti de otra manera y que yo creo que este es el aprendizaje, en tu caso, pues más grande, pero que también quisiera que cada uno de nosotros lo acojamos, porque es el mensaje que Dios tiene para cada uno. Así es, Joa. En ese encuentro, no de manera audible, sino que a través como de un pensamiento, Dios me dice en ese momento que les narro, Dios, de ese encuentro de sanación, Dios me dice, no fuiste tú el que quedaste huérfano, fuiste tú mismo el que dejaste a un padre sin hijo. No fuiste tú el que quedaste huérfano, fuiste tú mismo el
quedaste a un padre sin hijo. Y cuando me dice eso, yo hice clic con lo que me había pasado hace un año, cuando el seminarista me puso la mano acá y me dijo, no estás solo, tu padre está contigo. Sí. Por primera vez en mi vida, yo entendí allí que yo tenía un papá, que mi papá era Dios, que yo sí era hijo, que yo no era huérfano, que yo era hijo de un papá, de mi creador, y que aunque mi papá biológico ya no estaba conmigo, mi papá, el papá de papaces, como lo llamo yo, había estado toda mi vida conmigo y seguía estando conmigo, y que yo era su hijo. Y miren, cuando uno está en depresión, uno tiene algo, y es que uno va perdiendo la identidad, uno no sabe quién es, por eso no valora su existencia, no valora su vida, y por eso entra en crisis. Ese momento fue clave porque yo entendí cuál era mi identidad. Mi identidad es ser hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces Dios tiene un propósito para mi vida. Y si soy hijo, entonces tengo derecho a sentirme amado y amarlo a Él. Eso para mí fue el gran descubrimiento, porque sentirme hijo me dio propósito, sentirme hijo me dio misión, sentirme hijo me hizo experimentarme muy amado, y sentirme hijo me lanzó a la misión de amar a los demás. Y yo siempre digo de ser embajador del Padre. Es que cuando te experimentas hijo, te experimentas que eres embajador de los valores del reino de Dios, y eso te hace responsable de esa misión. Entonces, lo que tú dices, lo más importante hasta este punto que llegamos del testimonio es eso, es que me experimenté hijo, desde allí empecé una búsqueda implacable, digo yo, por qué era lo que Dios quería de mí, porque después de descubrir que era hijo y que tenía un papá, ya seguía punto número 2. Y entonces, ¿a qué vine a la vida? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero yo les quiero decir algo a todos los que nos están viendo en este momento. La identidad de ser hijos de Dios es lo que realmente salva en nuestra vida. Cuando sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que ahí fue donde el Señor sanó verdaderamente mi sentido de vida. No con unos polvitos mágicos y ¡tum! No, Dios salvó mi vida haciéndome entender que Él es mi papá y que yo soy su hijo. Ay, Santi, no, de verdad que muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, tu experiencia de vida con el Señor, y sobre todo cómo te experimentaste hijo, que es la tarea que todos le debemos pedir a Dios. Papá, déjame sentirte como mi papá, déjame sentirme amado, que tú eres mi papá. Y realmente pues Dios cumple todas las facetas, ser el mejor amigo, ser el mamá, ser esposo, en fin, o sea, él nos acompaña en toda nuestra existencia. Pero de verdad que una de las más grandes experiencias es sentir a Dios, independientemente de que tengamos esa familia hermosa, terrenal, o de que no la tengamos. Dios es papá, Abba. Y bueno, que cada uno de nosotros de verdad entonces en este día podamos experimentarlo, y de aquí en adelante pues que podamos precisamente a todas aquellas personas que sabemos que de pronto tienen vacíos en su corazón o que están sedientos de ese amor de Dios, pues podamos compartirles estas palabras que pueden ser luz. Santi, yo te quiero regalar una promesa en esta mañana, antes de que terminemos. Una promesa de parte del Señor para que la atesores en tu corazón, y la voy a tomar de este lugar. Dice Apocalipsis 3:10. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Esa promesa es para ti en esta mañana y para también todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y yo quiero terminar con eso, o sea, como empezamos, por un regalo que una persona de tu familia te hizo el día del cumpleaños, que esos días de cumpleaños pues nosotros le demos el regalo más grande a las personas que queremos, y es el regalo de la oración. Y si Dios nos pone pues una ñapita, pues también que podamos dar más, o sea, dar más para que también cada persona se pueda acercar más a Dios y pueda experimentar todo esto que Dios está esperando con los brazos abiertos para que todos lo vivamos. Santi, Dios te bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias por ser transmisora de esa promesa tan hermosa de Apocalipsis, gracias a todas las personas que nos están viendo, por quedarse acá escuchando un mensaje que seguramente algunos se sentirán identificados y otros entenderán algo más de parte de Dios para sus vidas, que por eso es el objetivo de contar lo que Dios hace en nosotros. Les mando un abrazo gigante y recordemos que somos hijos y a ser embajadores del reino. Amén.
Bueno, Santi, Dios te pague, Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Un abrazo muy grande.